Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Antonio Márquez Mendoza y hoy continuaremos con la sesión en torno al mito de la cultura, obra del filósofo Gustavo Bueno. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, retomando las cuestiones abordadas en torno a la idea moderna de cultura, que surge en el siglo XVIII y que repercute en la idea de cultura subjetiva tradicional, bueno, cerramos el video pasado con la idea de una inversión, eh, de lo que implicaba la idea de cultura en un sentido subjetual, que ya no se entenderá pues desde la perspectiva podemos decir etimológica, filológica, en cuanto se retrotrae a los elementos de la semántica antigua, sino ahora como una reinversión de esta cultura objetual propuesta por el orbe anglo-germano y que, bueno, repercute en la cultura subjetual tradicional, ¿no? Invirtiendo, digamos, los contenidos semánticos propios de esta idea tradicional, ahora comprendida desde ese punto de vista objetual, es decir, desde el punto de vista de los materiales antropológicos. Y bueno, Gustavo Bueno señala aquí que el peligro aparece en el momento de reinterpretar la antigua idea subjetiva de cultura, pues en términos de esta idea moderna, que es la reconstrucción en efecto, de la idea de cultura, ya en un sentido general, y que involucra, bueno, lo que señalábamos en la idea de Taylor, de un todo complejo. En la posición, desde el punto de vista ético, diríamos que la idea de cultura nos dice es de cultura subjetual o subjetiva clásica, pues debe ser considerada necesariamente a la luz de la idea moderna de cultura, tal y como lo propone la disciplina antropológica. La prueba nos dice es quien impugna esta idea puede seguir hablando de cultivo de un individuo dado, es decir, del Bildung o del Kultur, en campos tan diferentes como el arte, la poesía, el teatro, el atletismo, la conversación, etcétera, ¿no? Es decir, pasando de un nivel macro a uno micro, sin perder de vista que, bueno, esta reinversión de la idea de cultura subjetual como cultura, eh, como un campo metafórico, transformaría ese individuo en un individuo eminentemente cultivado, oculto, pero ya referido a este todo, todo complejo del que se refiere Taylor, por supuesto, y que puede estar enlazado con diferentes esferas culturales. Y aquí está la clave, ¿no? Porque la reinversión que opera la idea objetual de cultura envolvente está apuntada directamente a estas totalidades que bien pueden ser atributivas o distributivas, o bien solamente distributivas, o bien atributivas, y que se reafirman o se instancian en ese concepto de círculos o esferas culturales. Bueno, tenemos aquí el caso de la parte etimológica que señalaba Gustavo Bueno, ¿no? La agricultura en su nivel intrasomático um, o intersomático también, que incluye, por tanto, no solo las operaciones subjetuales propias del labrador, que es decir, el arar, el sembrar, el trillar, sino también los resultados objetivos, sobre todo los campos labrados, las huertas cultivadas, que pues algunos textos designan como culturas y que bueno, vimos en nuestro primer video. La modulación primero del concepto de cultura, es decir, la idea de cultura subjetual, se habría formado como una metáfora así del concepto de agricultura, que bueno, se entiende en el término Bildung, y que ahora está agrupada bajo la comprensión de la disciplina antropológica. La metáfora que se funda así en la correspondencia del alma intacta, virgen o salvaje, por ejemplo, con el campo sin cultivar, que es el salvaje, eminentemente, y el alma cultivada gracias al estudio que traza en ella sus surcos con el campo labrado por el arado. Y que, bueno, a nivel intersomático y a lo que también apunta Gustavo Bueno, que es el nivel nociológico, bueno, esto se va a reinvertir y se va a comprender, pues, ahora como una suerte de preservación de estos materiales que no están labrados o cultivados y que permiten una comprensión de, eh,
de esta dialéctica, ¿no? Esta suerte de dialéctica del campo labrado cultivado, que es la que a partir desde el punto de vista ético va a etiquetar o va a conceptualizar eh, pues los campos referenciales históricos de estos materiales antropológicos eh, fundados en sociedades salvajes, ¿no? Lo que importa, pues, es tener presente que la figura del individuo cultivado frente al rústico, inculto, no supone de por sí una concepción global, orgánica, holística, es decir, en el sentido de una totalidad holizadora que se reconstituye, y de la cultura como un todo complejo, el de Taylor, constituido de partes entretejidas y dotado de una vida propia, sentido orgánico. Es decir, solo requiere la delimitación o circunscripción en un material muchísimo más amplio de un subconjunto de contenidos susceptibles de ser señalados como necesarios para un programa de cultivo o de educación. Así, la idea de cultura subjetiva tampoco puede hacerse equivalente, sin más, con el concepto etológico psicológico de aprendizaje, en cuanto opuesto a herencia genética. Y bueno, nos dice Gustavo, bueno, sin duda puede afirmarse la proposición de que toda cultura subjetiva o subjetual requiere una disciplina, un aprendizaje, etcétera, pero la recíproca no es admisible. Y bueno, por tanto, aquí viene la cuestión de qué es ser culto. Y nos dice, no porque alguien logre memorizar, transfiere disciplina a las listas de los 10 primeros números premiados en las loterías nacionales de los 100 últimos años puede ser llamado culto. Es decir, el cultivo o aprendizaje que conduce o que conlleva el término cultura anime está seleccionado según criterios rigurosos, pero esta selección no se deriva de una idea de cultura subjetual, sino de determinadas tablas ocasionales de valores vigentes en un grupo social distinguido. Y bueno, esa es parte de la reinversión que se opera desde el siglo XVIII, ¿no? Señalaba. La cultura se circunscribirá a él y en el momento en que sus contenidos comiencen a ser compartidos por otras clases sociales inferiores al grupo distinguido, y esto es importante, tendrá ese grupo que cambiar de contenidos para poder seguir distinguiéndose. La cuestión que observa Gustavo Bueno es que esta reinversión que se opera en el siglo XVII a nivel de los mecanismos nociológicos en torno a la idea de cultura, en un sentido envolvente y que por supuesto están presentes en la cultura en sentido subjetual, es que conlleva también una contradicción. Y esta contradicción pone en evidencia que lo que denominamos cultura, pues es básicamente un mito. Eh, es decir, la idea moderna de cultura no es una creación ex nihilo, pero tampoco procede de la mera evolución de la idea subjetiva tradicional. Sus precedentes se encuentran ya en la Edad Media cristiana. Esta contradicción es interesante porque, bueno, si bien la idea de cultura, bueno, la reinversión operada a partir del siglo XVIII y que involucra, por supuesto, las dos ideas de cultura, hace hincapié en esto, ¿no? En la circunscripción a determinadas esferas culturales, ya sea en un nivel intrasomático o inter o extrasomático, y en el que sus contenidos también comienzan a ser compartidos por clases inferiores, etcétera, ¿no? O superiores al grupo distinguido y que tendrán ese grupo que cambiar de contenidos para poder seguir distinguiéndose, ¿no? No solamente a un nivel meramente local, ¿no? Sino también pensado para la nación, ¿no? Como señalábamos también en otros videos. La contradicción estriba en que, si bien se reconoce a partir de esta operación de reinversión la necesidad de distinguir, ¿no? De distinguirse, eh, también la idea de cultura exige una sustancialización, una suerte de hipóstasis en la comprensión de sí, ¿no? Es decir, la comprensión semántica. Y bueno, no solamente nominal, sino también que tiene que ver con estos materiales, con el trabajo de estos materiales antropológicos, históricos, ¿no? Y bueno, eso le permite a Gustavo Bueno intuir que hay ciertos precedentes, como se señalaba en la Edad Media cristiana, sobre todo en lo que se refiere al concepto del reino de la gracia. En efecto, nos dice la técnica, las artes, la poesía.
habrían sido pensadas en general por los filósofos griegos desde una perspectiva naturalista. Y ello en dos sentidos, el que se concreta en la idea de instrumento o no órgano y el que se concreta en la idea de imitación, que es mímesis. Se ha dicho algunas veces que el término mímesis puede interpretarse como imitación de la propia fuerza creadora de la naturaleza. Si se aceptase tal interpretación, habría que concluir que esa fuerza creadora del hombre debiera figurar al lado de las fuerzas creadoras de otros animales, con los que la imitación de esa fuerza, que se supone ya dada, estaría de más. Esto es una alusión directa al mito, a la mitología griega. Es decir, no pretendemos con todo insinuar que la extensión de la concepción instrumentalista fuese tan amplia que no dejara abierta ninguna posibilidad para reconocer la realidad de estructuras objetivas envolventes en este periodo, es decir, de los individuos humanos que cooperan a su constitución. Bueno, las estructuras objetivas de este orden fueron percibidas particularmente en el terreno político. Y bueno, aquí es de notar, ¿no? Que eh, Gustavo Bueno trae a colación a política de Aristóteles, que se refiere al parágrafo 1253a, donde señala que hay protenon de te fise polis, ¿no? Eoikia, caicecastos, emon, eistin, ¿no? Togar holon protenon, y esto es lo que subraya Gustavo Bueno, holon protenon anancayum eina y tumerus, anairumenu, que son las partes, cartu holu, del el todo, uk esta y pus et ude. Y bueno, en ese sentido, pues las estructuras involucran la idea de como arrastre, digamos, de tener en mente las estructuras objetivas, ¿no? Ya elaboradas en el terreno de lo que es la política para concebir estas estructuras objetivas envolventes o protoestructuras objetivas envolventes. Bueno, como por correlación, trae al caso las estructuras envolventes analógicas, a las que constituyen los enjambres de insectos, por ejemplo, los rebaños. Nos dice que en la prosopopeya de las leyes del Critón platónico, Sócrates nos presenta las leyes como entidades objetivas anteriores a los individuos, puesto que solo por ellas sus padres se casaron, le engendraron y le educaron. Es decir, estaban pensadas al margen del arte o de la técnica, es decir, de alguna operación humana. Dos son los principales conceptos objetivos que circunscriben materiales sin duda objetivos, aunque particulares, y que, sin perjuicio de su significación para una cultura anime, pueden ser citados al respecto. En este caso, pues tenemos el laticismo, que correspondería a latinitas. eh, y bueno, nos traía a colación un texto, Gustavo Bueno, del Círculo de Escipión, latinitas et quae sermonem purum conservat, apud invitium remotum, inspirado en teorías estoicas al estilo de Diógenes de Babilonia, por ejemplo, y por supuesto también está el de Urbanitas, que es la urbanidad, como opuesta al rusticismo o paganismo, término derivado de pagos, ¿no? De la villa rural. Y bueno, en el caso del laticismo o el latinitas, hay evidentemente también una correlación con el aspecto lingüístico, aspecto meramente nominal, que alude a una seña o una impronta de esta idea de cultura objetiva o una idea una protoidea de la idea de, no es una protoidea en el sentido objetual envolvente, ¿no? Aunque no es como tal, ¿no? Tendremos, así nos dice, que buscar no solo los precedentes, sino más bien las ideas homólogas y no ya meramente análogas, como son esas estructuras análogas de la antigüedad, a partir de las cuales poder entender la génesis de la idea nueva. Es decir, dar cuenta de la manera según la cual se hacen presentes o se representan en el sistema ideológico las realidades actuantes que habrán encontrado su formulación precisa en épocas posteriores. Ese es el caso de la Edad Media. De todos modos, es evidente que la idea de cultura objetiva no ha podido formarse ex nihilo, sino a partir de ideas precursoras. Precursoras, nos dice Gustavo Bueno, por lo menos nos advierte, en el sentido de precedentes, es decir, de anticipaciones, cuanto en el sentido de lo que, por ejemplo, en zoología son los órganos análogos de una especie respecto de los de otra posterior, es decir, órganos que precisamente por su morfología característica desempeñan una función similar
de un organismo determinado y no precisamente a título de anticipación de organismos ulteriores. La constitución histórica por tanto, de la idea moderna de cultura tendría que ser explicada no ya a partir únicamente del proceso de constitución de una nueva sociedad, es decir, como es la del siglo XVIII o la del siglo XIX, cuanto a partir de la transformación de alguna idea, y esto es lo que señala como algo muy importante, que en la sociedad precursora de esta sociedad moderna pudiera ya considerarse como homóloga y análoga a la vez de la idea de cultura objetiva. Es decir, la idea de cultura podrá ser presentada entonces como una idea que precede de la transformación, eh, eh, idea que procede de la transformación y que comporta su desvanecimiento de alguna idea anterior, y sin por ello subestimar el papel que en la transformación misma pueda corresponder a los cambios sociales, económicos y políticos. Por tanto, en primer sitio, la idea homóloga y análoga precursora en la sociedad medieval y en el antiguo régimen, que correspondería a la idea moderna de cultura, es la idea de la gracia. Y dos, como motor principal de la transformación del concepto de reino de la gracia en reino de la cultura, habría que considerar el proceso de constitución de la sociedad moderna en la medida en que precisamente esa constitución comporta la cristalización de la idea de nación, ahora sí en su sentido político como núcleo ideológico característico de la consolidación de los estados modernos. Y bueno, el núcleo ideológico que conlleva, por supuesto, la perspectiva ontológica que ya se abordó en los dos primeros videos. Eh, Por tanto, pues hay una determinación de la transformación de la idea del reino de la gracia en la idea de un reino de la cultura, evidentemente, que correspondería históricamente a la transformación de los reinos medievales en estados nacionales modernos. A partir de la Reforma Protestante, es decir, de la fragmentación del reino, en este caso también del Imperio Hispánico, y bueno, donde la Reforma Protestante es un hito en ese sentido, un hito ideológico, sobre todo reificador, en cuanto corresponde a la superación propia del reino de la gracia en reino de la cultura. Superación, entre comillas, porque, como señala Gustavo, bueno, no es la negación del reino de la gracia, ¿no? Prácticamente son los mismos contenidos como podemos atender desde la perspectiva de Herder, ¿no? Sí, la idea metafísica moderna de cultura es la secularización de esa idea teológica del reino de la gracia. Nos dice Gustavo Bueno que en el Concilio Segundo de Orange, aprobado por Bonifacio XI en el año 529, no deja de tener un cierto simbolismo la coincidencia de esta fecha con la del año en que el emperador Justiniano cerró la escuela de Atenas y estableció contra los pelagianos que la gracia de Dios no se puede conseguir por la humana invocación, sino que es la misma gracia la que hace que invoquemos al Señor y que la gracia de Dios es la que hace que podamos creer, querer, desear, esforzarnos y trabajar sólidamente. Sin mutandis son los contenidos de la cultura subjetual, ¿sí? Tales como el creer, el querer, el desear, etcétera. Aparecen aquí ya claramente envueltos, pues prácticamente se tratan de esos verbos cognitivos en un reino de la gracia, eh, correspondiendo a una materia segundo genérica y que hace coincidir con esta metáfora de la gracia y está codeterminada por ella. Por ejemplo, de San Agustín, llamado Doctor de la Gracia, encontramos ya una concepción muy madura de esa idea del reino de la gracia, anticipación de lo que se va a desarrollar en la Edad Media. Es la gracia como gracia medicinal, lo único que puede curar a los hombres de las heridas producidas por su caída. Pero la gracia no solamente restituye a los hombres a su estado natural, sino que los eleva. Por supuesto que la discusión sobre la gracia no solamente involucra a los autores que cita aquí Gustavo Bueno, como son a San Agustín o la patrística, es una discusión que se da a lo largo de la Edad Media. Y bueno, lo que trata de señalar Gustavo Bueno es básicamente eh, las líneas principales por las que esta metáfora del reino de la gracia se constituye. Es decir, la gracia es increada, pero desciende a las criaturas, constituyendo la habitación de la Santísima Trinidad en el alma justa.
En la idea de Pedro Lombardo, por ejemplo, la gracia santificante es el mismo Espíritu Santo que se da a los hombres, pero los dones del Espíritu no son accidentes sobreañadidos, sino afines a los accidentes predicamentales, puesto que las formas sobrenaturales no pueden contenerse en ninguna de las 10 categorías en las que Aristóteles había dividido el ser natural. Y esto no solamente en el sentido nominalista, ¿no? Sino también en un sentido de sintético, de identidad sintética. Eh, la gracia afecta, aún siendo una cualidad, a la propia sustancia de los hombres, que es el segundo y más propio efecto suyo de la gracia, que es hacer el ánima graciosa y hermosa en los ojos de Dios, que es como señalaba Fray Luis de Granada, eh, o los franciscanos tradicionalistas con Roger Bacon, que consolidan la tesis según la cual la gracia es en realidad lo que hace que los descendientes de Adán, los hombres, estén situados en un plano superior a los animales, es decir, al reino de la naturaleza. Eh, por ejemplo, tenemos también la del mismo Santo Tomás de Aquino, en Suma Theologia, o Theologicae. Viene a conceder la conveniencia de que el primer hombre, Adán, si es que estaba destinado a ser el maestro de todos los hombres, estuviera adornado de una ciencia sobrenatural, efecto de la gracia santificante. Es decir, son lenguajes característicos que utilizan los hombres, aunque corrompidos tras el castigo de Babel y que proceden en realidad del lenguaje primitivo que Dios reveló a Adán. Es como si se sobreentendiese que el lenguaje humano tiene un origen sobrenatural, como por ejemplo tenía las revelaciones del mismo Dios a Moisés. Por lo tanto, el lenguaje procede en resumidas cuentas de la gracia de Dios, pero también la sociedad civil. ¿Acaso el poder no viene, pregunta, de Dios? Eh, bueno, esta misma idea está contenida en la monadología de Leibniz en el parágrafo 87. Dice del mismo modo que antes hemos establecido una armonía perfecta entre dos reinos naturales, el de las causas eficientes y el de las finales, debemos señalar aquí también otra armonía entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia. Esto es entre Dios, considerado como arquitecto de la máquina del universo, y Dios, considerado como monarca de la ciudad divina de los espíritus. En conclusión, parece innegable que la idea de un reino de la gracia, en cuanto opuesto al reino de la naturaleza, cerraba el paso a cualquier idea que pudiera aproximarse a la idea de cultura objetiva universal. Eh, y nos coloca, por supuesto, en la dicotomía entre naturalismo y sobrenaturalismo. El naturalismo radical o las perspectivas que se ubican en este punto eh, naturalista es abiertamente, bueno, que se originan también en el siglo IV. Pues son abiertamente pelagianas, es decir, en alusión a los monjes de Pelagius y Celestius. El naturalismo moderado, es decir, el semipelagianismo, fue defendido por el abad Casiano, es decir, un monje del lado alemán que murió así el año 435 y que había negado la necesidad de la gracia para que se produjera el primer movimiento hacia la fe. Si la gracia comenzaría según él a actuar una vez que hubiera tenido lugar ese primer movimiento. También está la doctrina sobrenaturalista de la gracia que tuvo una versión radical. Es el caso de, ya vimos, de San Agustín contra Pelagius, o más tarde también la misma doctrina de Calvino, ya una vez dada la reforma protestante, según la cual la naturaleza humana por sí misma no puede acercarse a la gracia, que es una asistencia que le viene de lo alto y pues constriñe su naturaleza pecadora. Versión que por supuesto se va a transmitir a la iglesia. Ahora bien, ¿acaso carece de sentido afirmar que en los debates de los etólogos y antropólogos, las posiciones del naturalismo innatista y de muchos sociobiólogos de la cultura guardan pues un estrecho paralelismo con el naturalismo radical de los teólogos de la gracia? Sí, un paralelismo que nos autorizaría, por ejemplo, hablar del pelagianismo de Conrad Lorenz o de Edward Wilson. Y no podemos considerar como sin pelagianismo etológico o incluso antropológico la teoría de una preprogramación cultural, pero epigenética en el hombre. En cuanto al sobrenaturalismo, se dirá que carece de sentido ponerlo en correspondencia con el llamado ambientalismo. Por ejemplo, las posiciones más radicales que están en Freud, en en Bandura, que podrían pues, considerarse como una suerte de agustinismo, o también de jansenismo o de calvinismo cultural, incluso en el punto que establece que la cultura es la represión de los instintos naturales, salvajes o pecaminosos
que necesitan de una rigurosa disciplina sobrenatural, ¿no? Por su parte, las posiciones más moderadas, que corresponden a las de Santo Tomás, encontrarían su réplica en posiciones tales como las de Skinner, por ejemplo, ¿no? En la idea de refuerzo que bueno, elaboró Skinner, eh, que comprende, por supuesto, eh, los hábitos adquiridos y que ha de proporcionar desde arriba, o sea, el educador, eh, una, una correspondencia en cuanto a un ejercicio de perseverancia y que el hombre necesita después de haber sido justificado, pues, por la gracia de Dios. Aquí la clave para comprender la posición tomista, pues, es el término perseverancia, porque es una aplicación de una operación eminentemente metodológica eh, sobre la conducta del individuo, una intervención, un refuerzo, y que, bueno, es eminentemente también la posición tomista. La idea de un reino de cultura, así, comprendida como de una cultura medicinal, ortopédica, que remedia como un conjunto de prótesis la supuesta debilidad innata de la criatura, es decir, de la cría humana, pero sobre todo una cultura elevante y justificante. Bueno, pues es la secularización eminentemente del reino cristiano, ¿no? De la gracia, y que también es, o por arrastre tiene que ver con el aspecto medicinal, la parte levante y santificante. Y bueno, esto por arrastre también a la idea de cultura subjetual que ya vimos, ¿no? En Orbe Germano, con los conceptos Bildung y Kultur. Por tanto, arribamos a la secularización de este concepto de reino de la cultura, una secularización de la metáfora que, como señalaban, más que una superación, es un vaciado semántico de, de uno a otro, ¿no? Hay una aproximación desde el punto de vista teológico, metafísico, a la secularización que se da ya en el siglo XIX con los trabajos de la etología, de la antropología. Eh, y esto a nivel, pues, metodológico, nociológico también. El eclipse de un espíritu, por ejemplo, que a través de la reforma de Lutero había comenzado a soplar, no ya a través de Roma, sino a través del foro interno de cada hombre. Eh, por ejemplo, uno de los resultados de este nuevo modo de inspiración será la psicología, considerada como disciplina introspectiva, ortopédica también. En el mismo término de psicología, por ejemplo, fue inventado por un escritor protestante, ¿no? Goclenius, en el 1590. Sin embargo, el nuevo cauce por donde el soplo del espíritu llevará a los hombres de la nueva época será el cauce de las asambleas constituidas por los hombres de los pueblos más diversos. El Espíritu Santo, elegante y santificante, se transformará en el espíritu de ese pueblo y será conocido como Paul Heights. Y que los estados modernos, al desprenderse de la girocracia o de la teocracia humana, tiendan a hacerse soberanos, no encierra en principio un sentido laico, sino un sentido altamente religioso. Pues eso nos permite ya abordar lo que es prácticamente la metáfora del reino de cultura y por correlato la de cultura nacional. Es decir, las dificultades comienzan cuando se trata de definir la estructura y el significado de esas culturas nacionales, pues estas definiciones no solo presuponen la existencia de las entidades llamadas culturas como unidades delimitadas mutuamente, sin megáricas en el límite, eh, megáricas en alusión al punto de vista ideológico, doctrinal, sino que además postula que estas unidades se superponen con las naciones. Es decir, que las culturas genuinas son precisamente las culturas nacionales como expresiones del espíritu folk, folkites de cada uno de sus pueblos. Y hay la contradicción, ¿no? Que señalaba, porque si bien hay una contradicción que lleva a la ambigüedad y, bueno, por supuesto, a la indefinición y a esa intuición por parte de Gustavo Bueno de eh, nominar a la cultura como un mito, ¿no? Eh, no se puede dar esa contradicción a nivel de una materia primo genérica, como es el caso de la identidad sintética implícita en el término de cultura objetual envolvente, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? Que es la parte sustancialista, la expresión del espíritu, que se mantiene intacta, prístina, frente
a la definición de otro tipo de sociedades, otro tipo de modelos con los que contrastarse para adquirir esa supuesta identidad. Y bueno, ahorita veremos esa cuestión de identidad, que por supuesto está relacionada a todo esto, a todo lo que se refiere al mito de la cultura. Si estos estados propiciaron el desarrollo de la lengua propia y su unificación fue precisamente porque al hablar la lengua nacional, los hombres de un estado dado se volvían de espaldas a los demás, como lo podemos ver en el aticismo, ¿no? En el punto de vista aticista, inclusive en el de Urbanitas. Es decir, una condición necesaria en su momento para concentrarse en la ejecución de los proyectos de expansión y desarrollo colonial. Y los elementos clave pues, son el lenguaje y la sociedad urbana o industrial. Así, durante los siglos XVI, XVII y XVIII puede hablarse de una sociedad occidental dividida en estados. La nación, en sentido político, se ha gestado en el ámbito de un estado soberano, es decir, del estado moderno. Esto, bueno, merece también otro tipo de videos en los que se aborda el mito del estado y que, bueno, Gustavo Bueno también ha abordado en otros artículos. Eh, en lo que se refiere pues a la relación entre lengua y imperio, que es básicamente la, a lo que apunta ¿no? En este texto Gustavo Bueno, y a la constitución de la lengua nacional, pues nos dice que el comienzo de la idea de cultura en el sentido moderno trae a colación esto, que es la nación como pueblo de Dios y su contenido que se revela a través de la cultura nacional en la expresión del espíritu del pueblo por medio de la lengua. Y esto también nos permite pues problematizar la cuestión de la ideología nacionalista, ¿no? Son los componentes nacionales comunes, tanto para los medievales como para los antiguos, que estaban presentes en los reinos. De ahí el carácter ideológico de la dialéctica que cruza todo el siglo XIX y el XX entre la cultura particular, es decir, la nacional canónica, la nacional regional, etcétera, y la cultura universal. De ahí el mito de que lo genuinamente particular ha de tener por ello mismo un valor universal. Y esto es la expresión también de esa misma contradicción, de esa misma indefinición de cultura. Siguiendo con esta idea de culturas nacionales, pues en 2 siglos de nacionalismo político se han determinado ámbitos ecológicos más o menos artificiosos delimitados por cada estado, y que Gustavo Bueno tiene como unidades cronológicas, ¿no? De joros, regiones. La realidad es que sus contenidos más valiosos proceden de un patrimonio común secuestrado por los estados o de la imitación disimulada de otras culturas nacionales. Lo cual nos lleva a la idea teológica de la gracia en cuanto mito inconsistente y que debe, bueno, y que Gustavo Bueno pone aquí en estos puntos, debe ser don del Espíritu Santo e idéntica al alma de la criatura, que retrotrae, por supuesto, al mito de Adán y Eva, la gracia santificante que se ejerce sobre todo en el terreno de lo humano y que llamamos interior, moral e intelectual, lo que significa implícitamente que el hombre total estaba liberado de todo lo que llamamos hoy cultura externa, es decir, el nivel extrasomático, y la concepción de la cultura implícita en la doctrina de la gracia que tenía muchos elementos comunes con el cinismo. Es decir, no solamente con el cinismo, también con el epicureísmo, incluyendo, por supuesto, el mito del jardín, el mito del paraíso. La teoría así de la cultura artificial toma un rumbo paralelo al mito de Protágoras, que ya hemos señalado también en el video donde el hombre requiere de una prótesis. Adán, cuando pierde la gracia, se parece al hombre a quien Epimeteo olvidó dotarle de sus atributos naturales, como ocurre en el caso de otras especies naturales, ¿no? Sin embargo, mientras que Protágoras puede presentar la cultura artificial como una prótesis de naturaleza que le era debida, los teólogos escolásticos de la gracia se verían obligados a entender la cultura artificial como una mera concesión a un estado que, siendo natural, no se ajustaba a su esencia íntegra en el paraíso, ¿no? Es decir, el del reino de la naturaleza. La contradicción es en este sentido insuperable, nos dice Gustavo Bueno. El hombre total, íntegro, no necesita la cultura artificial porque su naturaleza en ese estado ha de prescindir de ella. Pero su naturaleza en estado puro parece necesitarla, puesto que la naturaleza humana está destinada a una vida que está más allá del mundo y de la cultura.
Asimismo, tendremos que reconocer que el proyecto de un sistema cultural global es en realidad una parte o constituye tan solo una cultura particular. Por tanto, algo que habrá de entrar en conflicto con las otras culturas particulares que pretenden asumir también la función de matrices de la humanidad universal, de matrices que Gustavo Bueno entiende en una metáfora topológica. A partir de la constitución, no de la idea de Taylor del todo complejo, sino em, de las totalidades atributivas y distributivas que pueden entenderse como transversales o como transversales a la totalidad atributiva que puede ser universal y que funge como matriz de lo que es el reino de la gracia. Y bueno, esto lleva al mito de la unidad orgánica de la cultura y la realidad de las categorías culturales. La estructura de la cultura, en la medida en que es tomada como campo de una ciencia general, se ajustará al tipo matricial, lo que significa que las partes atributivas de cada esfera cultural han de tener su réplica en las partes atributivas de las demás esferas, a la manera como las partes anatómicas de un organismo animal perteneciente a una especie determinada han de tener su réplica en las partes anatómicas de los órganos de otras especies.